Cristina Monge, Javier Casqueiro, ¿qué es lo que hace falta para que Bildu, tantos años después, pueda decir claramente ETA fue una banda terrorista? Cristina. Bueno, pues probablemente hacen falta todavía un tiempo, que es el que ellos consideran que necesitan para acabar de cortar lazos y de alguna forma reconocer ellos mismos que tienen que distanciarse de todo aquello, que tienen que rechazar todo aquel momento de violencia, de terrorismo, y no solamente pedir perdón a las víctimas, que por supuesto, sino también hacer un ejercicio de autocrítica de lo que se ha supuesto a la sociedad vasca en su conjunto y a la española también, por cierto. Y a partir de allí plantear un programa propio, distinto, alejado de eso, ¿no? Por supuesto, con toda la legitimidad del independentismo, si quieren seguir siendo independentistas, siempre y cuando se haga por vías democráticas. Hay que tener en cuenta que en estos momentos Bildu está teniendo un cambio estratégico exitoso desde el punto de vista electoral, según nos están diciendo las encuestas, que es poner en primera fila, poner en el foco en cuestiones sociales, económicas y dejar los temas identitarios y demás en segunda, tercer plano, ¿no? Y eso les está yendo bien. Pero claro, para culminar ese giro estratégico necesitan efectivamente tener un discurso claro que les permita cortar y hacer la autocrítica que tienen que hacer con todo lo que fuese pasado y pedir perdón al conjunto de la sociedad. Y construir un discurso nuevo y construir un paradigma político distinto, que yo creo que es el que están intentando hacer ahora y que están viendo que les está yendo bien, porque además les está permitiendo conectar con la gente más joven, con el electorado más joven. No solo, porque según encuestas vemos que puede ser la fuerza política más votada en todos los grupos de edad, salvo en los menores de 65 años. Pero de 65 para abajo, insisto, según datos de encuesta, en un principio podrían ser los más votados. Por lo tanto, un giro exitoso, pero que para que sea creíble y para que lo puedan culminar, necesitan romper con todo aquello. ¿Tú cómo lo ves, Javier? ¿Crees que hay ahí también un voto cautivo que no quieren desprenderse de él o es algo más profundo, más de dejar pasar el tiempo, como dice también Cristina? No, yo suscribo todo eso y le añado, y en línea con lo que me estás preguntando, estaba pensando precisamente, yo creo que a todo eso hay que añadirle valentía. Valentía para cortar con los lazos que puedan tener con las partes de esa formación heterogénea que es Bildu, que sí fue heredera de ETA. Valentía para reconocer que se equivocaron, que no se puede utilizar la violencia para conseguir fines. Valentía para tratar a las víctimas de ETA de otra manera, no esto de ir con el condicional. Si hubiera molestado a alguien, no, oiga, si hubiera molestado a alguien, no. Claro que ha molestado a mucha gente, a las víctimas y a los demás, a cualquier persona que tenga un raciocinio medianamente normal. No me vale el condicional, ¿no? Y ahí le echo en falta todo eso que dice Cristina, es verdad, lo han construido. Yo creo que ese proyecto alternativo lo tienen. Es transversal, no es solo la juventud. Cuando decimos mucha gente aquí en Madrid, no, hay un voto joven que se ha olvidado de todo, no es verdad, ya eso no es verdad. Están compitiendo de tú a tú con un partido como el PNV, que es un pedazo de aparato político, pero les falta todo eso, ¿no? Les falta ese paso, que algunos dentro de EH Bildu sí lo han dado y lo tienen claro, porque vienen de formaciones que han condenado a ETA toda la vida, pero que al núcleo duro, Sortu, etcétera, pues le falta porque no se atreven a cortar con eso, ¿no? Y a reconocer que durante tanto tiempo cometieron una auténtica barbaridad respaldando o etcétera, ¿no? A la banda terrorista. En estas entrevistas que Pello Chandiano ha ido dando desde ayer en distintos medios de comunicación, aparte de pedir disculpas o pedir perdón a las víctimas, añadía un razonamiento que es este. Yo estoy con las víctimas de ETA, pero este trabajo se hace fuera de los focos mediáticos y sobre todo y ante todo fuera de los intereses electoralistas. Porque yo creo que hay un patrón que se repite, desgraciadamente. Cada vez que nos acercamos a un momento político importante, ETA cobra relevancia en la conversación pública. ¿Cómo lo veis esto? ¿Hasta qué punto esto también es verdad o puede ser verdad, Cristina? También es verdad. Yo creo que también es cierto. ETA ya no existe, ETA dejó de matar. Sin embargo, vimos que protagonizó la campaña electoral de las municipales del 28 de mayo, con la polémica porque había personas condenadas
de ETA en algunas de las listas de Bildu que finalmente decidieron que no tomaban posesión de sus cargos, ¿no? Y en estos momentos pues vuelve a salir el debate, como por otro lado, por cierto, era normal. O sea, a mí lo más sorprendente de este lío de declaraciones de Ochandiano, lo más sorprendente que me parece es que no tuviera preparada una respuesta pensada, articulada, estratégica, porque la pregunta era muy obvio que iba a salir en cualquier momento, ¿no? Así todo, eso tiene una solución bien fácil, y es tomar una decisión política de cortar con aquello, de distanciarse y tener un discurso propio, además, que te sirva no solamente para tu electorado, sino también para explicarte como organización. Lo decía muy bien Javier Casqueiro. Bildu es una organización muy heterogénea. Está Sortu, que efectivamente es heredera de HB, de todo aquello, pero luego hay un montón de organizaciones que jamás estuvieron ahí, que condenaron todo aquello y que incluso tuvieron también víctimas entre sus filas, ¿no? Por lo tanto, ahora ahí hay un proceso muy interesante si consiguieran articular un discurso que les permitiera explicarse a sí mismos como organización, rompiendo con todo aquello y construyendo un mensaje de futuro. Pero creo que también es otro tema que hay que subrayar de lo que decía Pello Ochandiano, es la necesidad de que los procesos de paz, los procesos de perdón, los procesos de reconciliación, etcétera, tienen una parte pública y tienen una parte muy importante privada, fuera de los focos. Y ahí yo creo que la sociedad vasca puede estar ahora mismo en un proceso donde, por un lado, se quiere pasar página pronto, porque han sido muchos años de dolor, muchos años de horror. Entonces, se quiere pasar página y decir, vamos a vivir, que ya nos hemos quitado esto de encima, pero de manera discreta, efectivamente se están dando, lo hemos visto, o sea, incluso hay películas, ¿no? Está acordando ahora mismo de Maisabel y otras tantas, pero donde efectivamente la sociedad vasca en su conjunto está haciendo discretamente esos procesos que son muy complicados, que necesitan muchísima discreción y que necesitan, pues tiempo también, ¿no? Se suele decir que en este tipo de momentos históricos, cuando una sociedad ha pasado un trauma político importante, una guerra civil, una dictadura, un momento de terrorismo como ha sido este, se suele decir que las sociedades reaccionan en dos tiempos distintos, ¿no? Un primer tiempo en el que lo que se quiere es pasar página pronto y decir, venga, lo olvidamos y vamos a vivir ya, ¿no? Que en cierta manera, por cierto, pasó también en España durante la transición y hasta los años 80 y tantos, 90, casi hasta el 2000. Y una segunda parte en la que la sociedad dice, bueno, bien, hemos pasado página, hemos vuelto a vivir, nos hemos quitado encima aquello, pero a ver, ¿qué pasó exactamente? Que sería un poco lo que a otros niveles están diciendo ahora mismo las asociaciones de memoria histórica, de memoria democrática, cuando empiezan a reivindicar la memoria. Esas asociaciones no empezaron a trabajar en los años 80, empezaron mucho después, ya en esa segunda fase, ¿no? Entonces creo que es un proceso social muy interesante de ver qué va ocurriendo con esas dinámicas. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Y por cierto, también me pregunto si todo esto que estamos hablando en los programas de televisión, al menos al nivel estatal, puede estar ocultando los temas de debate de la propia campaña en el País Vasco, los temas que puede importar a la gente, o quizás no, quizás es un material de discusión fuera y la campaña sigue a su ritmo. Mira, me has vuelto a leer un poco el pensamiento de lo que te quería decir, ¿no? Y es que, además, lo digo con cierto tono autocrítico, ¿no? Nos hemos construido aquí en Madrid, fundamentalmente los analistas y periodistas de Madrid, una película muy interesante. Y es que en Euskadi, en estas elecciones, se estaba hablando por fin de gestión. La Osakidecha, la sanidad vasca, que en su día fue un emblema, pues estaba siendo cuestionada y se iba a hablar mucho de sanidad, la educación, los fallos. En fin, todas esas cosas de gestión de un partido que lleva 40 años en el poder y que tiene cosas que se le pueden cuestionar, ¿no? Era curioso en ese sentido, por ejemplo, es muy llamativo, ¿no? Escuchar un mitin, lo he escuchado esta tarde otra vez, pero lo he escuchado varias veces, escuchar un mitin del candidato del PP, en el que, por ejemplo, no se pronuncia la palabra ETA. El pasado 28 de mayo, en las elecciones locales, ¿os acordáis de aquello de que te vote chapote y la gran polémica que hubo al respecto, ¿no? En estas elecciones, el candidato del PP en Euskadi no menciona ETA, no, por supuesto, ni que te vote chapote ni nada parecido. Ha ido Isabel Díaz Ayuso a Euskadi ayer, a Bilbao, anteayer, y no habló de ETA. O sea, hablamos en las municipales generales de toda España hace unos meses y no hemos hablado de eso ni siquiera el candidato del Partido Popular, ¿no? Y todo era porque nos construíamos esa historia de que y es verdad que hay un clima político más educado en Euskadi que en Madrid, que en el Congreso, desde luego. Hay un nivel hay una necesidad, y esto ya sería casi psicológico, de pasar página, olvidar la desmemoria, etcétera, etcétera. Ha sido Pello Ochandiano contar una cosa que todos sabíamos, que le hemos escuchado incluso a Merche Purúa, al propio Pello Ochandiano varias veces, que es que efectivamente los candidatos de Bildu no condenan, siguen sin condenar y sin dar ese paso de ETA, y hemos vuelto a meter a toda prisa, sobre todo a nivel nacional, los medios nacionales, los candidatos nacionales, Feijóo, etcétera, el tema de ETA.
pese a la película que nos habíamos montado, ¿no? A mí me parece que, bueno, que eso es evidente que en Euskadi eso no funciona, porque vais a ver un resultado, ya veremos a ver cómo de concreto, ¿no? Pero fácilmente entre el 70, el 75 hasta el 80% del voto que vamos a ver y de los escaños que vamos a ver el domingo van a ser nacionalistas, independentistas, con lo cual a ellos todo esto pues parece que no les hace mella, ¿no? Pero, en fin, me parece muy curioso, por ejemplo, la situación de lo del PP, ¿no? Esa situación en la que el candidato se ha esforzado incluso tienen toda una teoría desde hace años en que en su día, cuando había ETA, cuando había asesinatos, el PP era útil utilizando ese mensaje, pero que necesita construirse otro mensaje de utilidad ajeno a ETA. Bueno, pues llega la situación, llega Pello Chandiano, llega Feijóo, llega la campaña nacional y vuelven sobre las andadas y lo van a pagar, yo creo que el domingo, en un muy mal resultado. Eso os iba a preguntar, si esta posición tan diáfana, conocida por otra parte, pero que tan clara de Pello Chandiano, aunque haga mucho debate dentro de lo que es la política nacional y allí tenga menos efecto porque es conocida, si al final puede tener algún efecto electoral en el voto del PNV, en el voto del PSE o incluso en el voto del PP. Javier, si quieres empieza tú. Bueno, en el voto del PP, fíjate, es curioso también ahí, ¿no? Ha habido un intento de reconstrucción de los mensajes muy a prisa, porque el PP ha cambiado de candidato y de presidente y de liderazgo. Hay tantas marchas, he estado estos días recopilando, porque llevo muchos años haciendo información relacionada con el PP y con el País Vasco, y es que, claro, desde Jaime Mayor Oreja ha habido casi 10 candidatos y 10 liderazgos diferentes en el Partido Popular del País Vasco. Algunos hacia adelante, es decir, en línea durísima, otros intentando posiciones más conciliadoras, tipo Alfonso Alonso, tipo Arantxa Quiroga, en fin, tipo Antonio Basagoiti en su día. Duraba muy poco, duraba un año o dos. El partido, la línea dura se volvía a imponer. Desde aquella elección de 2001 de Jaime Mayor Oreja, aquel resultado espectacular en el que estuvieron a punto, Nicolás Redondo, aquella foto del Cursal y Jaime Mayor Oreja, el PP no ha hecho más que bajar y bajar y bajar y ahora está en ese suelo de 6 escaños de 75. Es que se dice pronto que un partido que pretenda gobernar España tenga en Euskadi 6 escaños de 75 y no tiene pinta de que vaya a ir mucho mejor, ¿no? Decía Feijóo y los cálculos que se hacían en el PP de subir a 7, en su día dijeron 9, 10, en los últimos días, según va pasando la campaña, dicen 7, 6, quedarse como está es un pésimo resultado, no solo para Euskadi, para el PP de Euskadi, sino para el PP de construir una posición alternativa a Pedro Sánchez y al gobierno de España. ¿Tú cómo lo ves, Cristina? ¿Crees que esto puede tener algún efecto? Bueno, vamos a verlo porque muchas veces yo creo que desde fuera de Euskadi vemos las cosas de una manera que luego no se corresponden con cómo lo están viviendo ellos, ¿no? Y eso nos hace, lo decía antes Javier, ¿no? Nos hace a veces errar en el análisis. Yo las ondas que me van llegando es que efectivamente estamos hablando más de esta polémica fuera del País Vasco que dentro del País Vasco, ¿no? Que por lo tanto la repercusión ha sido mucho menor. Y por lo que podemos ver en alguno de los datos que pueden ir llegando, los trackings de momento no parecen que se estén moviendo, parece que estén bastante estables. Ahora bien, como estaba comentando Kiko Llaneras antes, en algunas de las encuestas el resultado PNV-Bildu es muy ajustado. Por lo tanto, a nada que se mueva un poquitín, podría cambiar en un sentido u en otro. A lo mejor, más que mover voto entre ellos, lo que hace es movilizar más a unos o desmovilizar más a otros, que es la segunda parte que siempre hay que tener en cuenta. No lo sé. Pero el cierto es que de momento, de datos, no tenemos constancia de que pueda haber grandes movimientos y que, salvo hoy, que como comentabas tú, Carlos, efectivamente Pello Chandiano se ha hecho esa gira por medios de comunicación del País Vasco, pero hasta este momento no había generado tanta polémica. De hecho, ayer y anteayer hubo debates de candidatos donde ese tema no salió. Yo creo que es un indicador. Hoy en la parte de la respuesta de los políticos, evidentemente el Partido Popular ayer hacía esa propuesta al Partido Socialista de Euskadi de que vamos ante notario a decir nunca pactemos con Bildu, pero ayer nos llamaba la atención una primera respuesta, que era la de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿esta? Nosotros siempre lo tenemos claro. Julio del 36, un golpe de Estado. El franquismo, una dictadura horrible. Y el terrorismo fue terrorismo. Y hoy esa respuesta la completaba Pedro Sánchez desde Bruselas, del Consejo Europeo, con estas palabras. Y ETA no fue una organización, una banda armada, como tampoco fue un movimiento de liberación nacional, como dijo el señor Aznar en su momento. Fue una banda terrorista
que fue derrotada por la democracia española. Hace más de 10 años que ETA no existe. Y fue afortunadamente derrotada por la democracia gracias a la unidad de todas las fuerzas políticas, del conjunto de la sociedad vasca y del conjunto de la sociedad española. Impulsado, por cierto, por un expresidente del gobierno, entonces líder de la oposición, posteriormente presidente del gobierno, como José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, aquí hay un material sensible y es los pactos del Partido Socialista, no ya en Euskadi, sino en el Congreso de los Diputados, que es lo que el Partido Popular reclama que se rompan. ¿Creéis que esta polémica electoral o esta polémica en esta semana final de la campaña vasca va a tener recorrido una vez que pase el domingo en el Congreso, que esto se va a seguir alimentando para que los pactos entre Bildu y el PSOE, no digo que se rompan, pero que sean material inflamable entre unos y otros, Javier? No, yo estoy seguro de que no. Yo estoy seguro de que esto no va a tener... Estamos en un escenario absolutamente distinto a Cataluña, hay que decirlo así, porque además yo creo que conviene decir las cosas por su nombre y no engañar. Claro que están todas las elecciones entrelazadas, las que tenemos en esta primavera, pero el escenario la influencia que tienen las elecciones catalanas en el Congreso y en el escenario político nacional no es la misma que tienen las elecciones vascas. Los dos partidos, tanto PNV como EH Bildu, que compiten en Euskadi, en Madrid, en el Congreso, y lo veo a diario, son socios habituales, no complicados, no excesivamente complicados para el gobierno, y yo no veo ningún cambio ahí, Carlos, no lo veo. No lo veo y estoy casi seguro de que no se va a producir, ¿no? Pase lo que pase. Es que además, si te planteas incluso, bueno, luego, oye, las sorpresas ocurren también, pero si te planteas incluso qué es lo que están diciendo con respecto al futuro, es que aunque ganara el EH Bildu las elecciones, va a ser muy complicado que EH Bildu gobierne en Euskadi, ¿no? Y el gobierno va a ser... hay muchísimas posibilidades, fíjate los porcentajes de los que ha hablado Kiko, ¿no? De que el gobierno sea el mismo que hasta ahora. PNV, PSE, ¿no? Con lo cual, el escenario será muy parecido al de ahora, que es verdad, con el teórico, si sucede, triunfo simbólico, que no es menor, de EH Bildu en Euskadi. Pero yo no veo que la situación en el Congreso vaya a variar y que vaya a dar más inestabilidad. Y es que además al día siguiente, Carlos, al día siguiente entramos a saco, pero esto no es metafóricamente, entramos a saco en la campaña catalana. Con las comparecencias de las comisiones en el Congreso y el Senado, con lo cual, bueno, eso sí que va a ser diferente. Cristina. Pues es que coincido básicamente con lo que dice Javier Casqueiro. Es que de hecho ya se ha dicho. Los líderes socialistas ya han dicho que su opción de gobierno es con el PNV. En el Congreso de los Diputados lo que tienen es una magnífica relación. Y, por cierto, no son socios de gobierno. Se apoyan en votaciones estratégicas, importantes, pero no son socios de gobierno. Yo creo que eso también tenemos que empezar a explicar. Una cosa es una alianza, una coalición de gobierno, que es la que tiene el PSOE y Sumar en estos momentos, y otra cosa son apoyos que puedan tener en votaciones de grupos parlamentarios, ¿no? Eso hay que dejarlo claro también. Y yo creo que eso en estos momentos no se tambalea, que es todo lo contrario a lo que puede pasar en Cataluña en función del resultado electoral, ¿no? Con una situación además paradójica, y es que fijaros, estamos hablando de que en el País Vasco efectivamente en torno a 65, 70, quién sabe si un poquito más, de parlamentarios que salgan de las urnas el domingo pueden ser de ámbito nacionalista. En un momento en que tanto el PNV como Bildu están poniendo los temas identitarios en segundo o tercer plano, no están poniendo el foco ahí. Y sin embargo en Cataluña, donde los nacionalistas siguen poniendo el foco en las cuestiones identitarias, nacionales, independentistas, etcétera, es posible que nos encontremos con uno de los parlamentos con menos representación de porcentaje de fuerzas independentistas, ¿no? Son situaciones paradójicas que vamos a ver, y además, pues bueno, la coincidencia ha querido que las vayamos a ver juntas prácticamente, ¿no? En el mismo mes. Dicho esto, Carlos, dicho esto y subrayando esto que decía Cristina, porque estamos otra vez con ese mantra falso, ¿no? De el gobierno central tiene un pacto de gobierno con Bildu. Bueno, no hay ningún pacto de gobierno ni en el gobierno central, ni siquiera en Pamplona, donde teóricamente, teóricamente no, en la realidad. Es verdad que hay un gobierno Abertzale que está en este caso apoyado desde fuera, como sucede en muchos otros sitios. ¿Ha habido votaciones en donde EH Bildu ha sido básica y central en el Congreso de los Diputados? Sí, como los ha habido en muchas instituciones, como ha habido votaciones donde el PP ha apoyado al gobierno en un momento determinado, ¿no? Que es como funciona la mecánica parlamentaria en estas situaciones. Digo que dicho esto,
A mí es verdad que las palabras del presidente del gobierno, diciendo claramente que ETA fue terrorismo, recordando aquella intervención de Aznar tan polémica del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, ¿no?, que es muy fuerte, pero es verdad que luego, hombre, si eres tan duro con EH Bildu durante la campaña electoral de Euskadi, luego es un poco, no sé si decir contradictorio o un poco complicado tener una relación tan estrecha, tan conectada y tan buena como la que tiene ahora mismo EH Bildu con el PSOE en el Congreso de los Diputados. Pero esto es la política, esto es así. Cuando no tienes una mayoría suficiente, cuando tienes una minoría parlamentaria tan escueta, pues tienes que buscar aliados para sacar determinados proyectos, determinadas leyes, determinadas iniciativas, pues en todos los sitios donde crees que tiene que ver con esa iniciativa en concreto, ¿no? Javier Casquero. Pasa que ahí... No, Perdón, Cristina. No, sí, muy breve, ¿no? Que creo que allí los dos están siendo hábiles. O sea, Bildu, tú lo decías antes, Javier, es un socio fácil, no pone grandes condiciones, no pone en jaque continuamente la gobernabilidad, como sí que hacen otros. Ya da por hecho que va a apoyar, dio por hecho al principio, los primeros, yo creo que fueron el 23J, dieron por hecho que iban a apoyar a una posible investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Sin prácticamente nada. Y por otro lado, yo creo que ahí el Partido Socialista lo que hace es distinguir, ¿no?, esa famosa estrategia de más que con quién acuerdas, es lo que acuerdas. Y en ningún momento en los acuerdos que han conseguido por parte de Bildu había ningún tipo de contraprestación que tuviera nada que ver con temas polémicos o con cuestiones que tengan que ver con el terrorismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos viendo allí pues un juego político, como bien decía Javier, hilando muy fino, ¿no? Y si me permites, Carlos, una última cuestión. Yo quería subrayar las declaraciones del presidente Zapatero, que le ha dicho: julio del 36 fue un golpe de Estado, 40 años de dictadura y muchos años de terrorismo. Pero ha empezado recordando que julio del 36 fue un golpe de Estado. Y era un mensaje clarísimo para el Partido Popular. Javier, Cristina, ya sabéis que es un gusto escucharos. O sea que esperamos veros pronto por aquí. Un abrazo, Cuando Carlos. queráis.